República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar, esto es Paneo Semanal, dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Bueno, arrancando con el paneo de una vez. Inmediatamente. ¿A dónde nos vamos ahora? Vámonos al mar de la China. South como China todos Sea. sabíamos y hemos comentado, se produjeron las elecciones en Taiwán. El candidato más independentista ganó las elecciones. China ya se estaba preparando para un posible desenlace. Había comenzado ya hace algunas semanas uno de los ejercicios militares más grandiosos y más fastuosos que había hecho desde hace años. Hizo unos ejercicios militares marítimos y aéreos bastante fastuosos, como para demostrarle a Taiwán que estamos aquí y tengan cuidado. No obstante, se produjeron los resultados de las elecciones, ganó el candidato, el candidato oficialista, ¿verdad? Porque era el candidato del partido oficial, e inmediatamente China inició ejercicios de incursión dentro del territorio taiwanés. Se reportan algunos 26 aeronaves militares que fue denunciada por Taiwán como incursiones en el espacio aéreo de Taiwán. Y esto ya no es extraño, es una cosa que se ha venido haciendo de manera regular, ¿verdad? Y se tensan las relaciones un poco más. Taiwán había anunciado hace algunos días que duda mucho, con mucha razón, que duda mucho que los Estados Unidos podían ayudar mucho en esa relación, duda mucho que los Estados Unidos vayan a tomar medidas que favorezcan abiertamente a Taiwán, más de la que ha anunciado. Es decir, que ante un posible conflicto, los Estados Unidos tienen bastante limitadas las posibilidades de intervención. Entonces, bueno, es que eso es algo que no es una sorpresa. No es una sorpresa, claro que no. Porque ¿qué sucede? Que cada vez es cada vez mayor el rol de China completamente en la comunidad internacional. Y cada vez más necesario, además. Claro, o sea, de mayor peso. Peso. Hemos dicho muchas veces en este programa que el centro geográfico del mundo o se está corriendo hacia el este, sí, o se están formando otros ejes de poder. Está China, obviamente, en cualquier eje de poder que haya en el este, debe ser, si no el centro, un componente importante. Que nosotros nos pasamos más de 20, 30 años con el eje en el Atlántico. Es decir, Europa, Estados Unidos. Claro. Entonces, y se ha corrido ahora mismo. Entonces están, o sea, lo que se está formando ahora son cuestiones que están interconectadas. Porque, por ejemplo, tiene el eje asiático, que lo lidera indiscutiblemente China, pero ese se corre un poquito más hacia el oeste y hace una escala en Irán. Que es el otro. Que es un jugador clave ahora en estos conflictos, en este escenario de hoy, del día de hoy. Irán es clave. Recuerda que nosotros estábamos hablando durante los últimos meses en cómo todo el mundo se volcó la atención hacia Ucrania, Rusia. Claro. ¿Verdad? Y cómo un evento que ocurrió el 7 de octubre con el ataque de Hamas a Israel hace que se corra completamente, no a Israel, sino a Irán, porque una de las primeras declaraciones que hace el Estado de Israel es que ese ataque fue posible
por el, por el soporte económico de Irán a los rebeldes, Bueno. al gobierno de Hamas, al grupo de Hamas y al grupo de Hezbollah, que también atacó Esa fue por el norte. una narrativa que manejaron los israelíes de ultraderecha, de Netanyahu. Pero después, en el discurrir de los acontecimientos, se ha demostrado que Qatar fue quien que ha servido es como una especie de enlace. De enlace y de refugio de muchos líderes de Hezbollah que viven en Qatar. Así es. Y ese es el Estado como pivot que hace por donde fluyen todos los recursos. Sí, porque si tú te de fijas, Irán. Qatar es una especie de neutro entre el Estado, entre los estados islámicos y Occidente, claro, y Arabia Saudita. Pero se maneja con los israelíes también, porque los israelíes sabían, y hablamos creo que la semana pasada o antepasada del trabajo de New York Times, de la estructura de financiamiento a través de Qatar. Sí. Y lo conectamos con el Mundial de Fútbol. Así es. Y con el escándalo en el Parlamento Europeo. Con el Qatar Gate. Exacto. O sea, es un engranaje que va todo corriendo interconectado. Porque, por ejemplo, Irán es un país que está embargado. Completamente. Con muchísimas sanciones económicas. Sin embargo, Irán vende más del 80% de su petróleo, se lo vende a los chinos. Completamente. Y hay una red. Irán tiene el comercio de Irán, el principal socio comercial de Irán es China. El segundo son los Emiratos Árabes. El tercero es la India. Y el cuarto, Turquía. Pero que también. Fíjense esa coincidencia. Claro. Fíjense en esos países. ¿Cuál es la coincidencia que nosotros estamos hablando aquí en geopolítica? ¿Cómo es que esos países son los sospechosos usuales, los líderes, los protagonistas de las noticias? El problema es que nadie puede prescindir de esos mercados, porque, por ejemplo, Rusia también le vende una buena parte de su petróleo a China, que le ha seguido comprando. Y a buenos precios. Exacto. Y a precios privilegiados. No, y hay un sistema de reciclado de petróleo iraní y ruso con una serie de refinerías que hay en Arabia Saudita y en la India, que se llama, le dicen los periódicos españoles, la denominan las teteras, que consiguen petróleo crudo iraní y ruso, lo refinan y entonces lo exportan a terceros países. Claro, porque es la forma de evadir las sanciones. Claro. Y Europa salió ahora, ayer salió una noticia de cuál es la logística del petróleo ruso. Sí, cargueros griegos. Cargueros griegos que han estado, cuando vimos la gráfica de los cargueros griegos, de cómo los cargueros han ido bajando en la actividad económica. Sin embargo, esos mismos barcos, esos mismos cargueros, están ahora a la orden de Rusia en lo que ellos llaman la flota fantasma. Una flota que se basa en cargueros griegos, pero que está siendo utilizada por Rusia para hacer comercio con puntos intermedios, es decir, en Gibraltar. Porque hacen swap, o sea, que hacen es... Descargan y cargan. Por ejemplo, Venezuela. Para cambiarle la nacionalidad. Por ejemplo, Venezuela tiene un sistema con varias refinerías en India que entregan crudo por terminado. ¿Entiendes? O sea, de India le mandan productos refinados y ellos pagan con crudo. Entonces, es una... Y ese le cambia la nacionalidad al petróleo. Exactamente. Le sacan un atenacimiento nueva. Así es. Y entonces ya fluye, porque hay un tema de oferta y demanda en el mercado. Así es. Entonces y te menciono a Venezuela, porque en Venezuela ahora hay un tema que no se sabe si, habrá que ver el discurrir de los próximos días, dirá qué fue lo que pasó en Venezuela. En Venezuela hay un canje de prisioneros, devuelven a Alex Saab, que era la mano derecha de Maduro, un intercambio porque los Estados Unidos tenían interés en un prisionero
que tenían los venezolanos acusados de cometer un fraude en la Armada, era suplidor de la Armada de Estados Unidos, y se cometieron unas irregularidades y ellos necesitaban a ese individuo en sus tribunales para que no revele información de las cadenas de logística y de suplidores y demás. De todas las travesuras que se hacen a nivel para poder manejar eso oscuro. Internamente. Sí, sí. Los venezolanos se lo tenían guardado allá en Venezuela y se lo devolvieron. Hicieron un canje, se lo cambiaron. Fíjate si era un preso de importancia. Sí. Que los Estados Unidos devolvió a su principal prisionero, al principal prisionero venezolano, a cambio de esa persona. Por la cantidad de información que tenía y por el peligro. Imagínese la cantidad de operaciones encubiertas que se hacen. Que lo atraparon por una operación encubierta. Sí, sí. Y estaba condenado y le pusieron una vigilancia electrónica y le evadió y se fue. Y apareció en Venezuela. Los venezolanos lo tenían allá como un huésped distinguido. Bueno, no es casualidad de que Putin ayer habla y dice que la visita de Maduro es necesaria para Rusia. Tú te fijas. Mira cómo nosotros vamos conectando. ¿Por dónde fue que empezamos? Por China. Sí. Mira cómo caímos en Venezuela. Sí. ¿Qué hace Maduro? Inmediatamente recibe a Saab. Lo nombra en el gobierno. Le da una posición en el gabinete, una posición clave. Porque será su mano derecha. Lo protege. Exacto. Y un par de semanas después, ahora, o un mes después, el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela dice que María Corina Machado no puede aspirar. Sí. 15, la descarta. Que la inhabilitación es por 15 años. O sea, tú estás viendo que los acuerdos de Barbados no van. Entonces, cuando tú haces eso, es porque tú tienes respaldo. O sea, tú tienes un respaldo foráneo. Correcto, sí. Sí, mira, a este lío, quédate ahí en el poder y después resolver. Tentativamente se está quedando y está cobrando vigencia. Ahora, nosotros estábamos en China, y en China y Taiwán. China acaba de hablar con Irán y acaba de combinar a Irán a que presione a los hutíes o impida que los hutíes sigan atacando. Te faltó una cosita. Sí. China a petición de los Estados Unidos. Correcto, porque los Estados Unidos ya lo estaba diciendo. Bueno, Blinken anunció que le pidió a China que interviniera ante Irán para que los hutíes no ataquen los barcos en el... ¿Tú quieres un reconocimiento? Fíjate cómo va Estados Unidos, China, Irán, hutíes, Yemen. Exactamente. ¿Tú quieres un reconocimiento más grande de incapacidad de solucionar una crisis? Increíblemente. Que tú tienes que recurrir a tus enemigos para que te ayuden. Correctamente. Entonces, eso indica oye, que la relación Estados Unidos-China es importante. Y por eso entonces las declaraciones de Taiwán. Nosotros sabemos que no nos van a ayudar, claro. No te van a ayudar. Están mirando lo que está pasando. No te van a ayudar porque los Estados Unidos le están pidiendo ayuda a China. Y los chinos, obviamente, y eso tiene que ver mucho también con un tema. Lo que pasa es que no podemos, para no romper la asociación que hay, tenemos que mencionarlo. Pues lo vamos a tratar más adelante con el tema de Haití y Kenia. Sí. O sea, fíjate cómo China dice, no, espérate, tú quieres que yo te ayude aquí, pero aquí, yo tengo mi propia lista. Se había abstenido en octubre, pero ahora apoyó. Claro, no, se abstuvo. ¿Tú te refieres a lo de Haití? A lo de Haití. Bueno, se abstuvo, pero aquí dijimos que hicieron. Se abstuvo en la ONU, pero actuó en Kenia. Ajá, en Kenia le dijo, no, pero espérate, ¿cuánto que ustedes necesitan? Ahí está, búsquenle la vuelta a eso, que no va. Sí. ¿Entiendes? Y efectivamente no ha ido, el juego está trancado. Hasta que no hablen con los chinos, eso no se va a destrabar. Sí, es que todos esos juegos de relaciones se dan y no necesariamente los medios lo advierten de la manera ni lo relacionan uno con otro. Pero todo ese tipo de acciones, tú te das cuenta lo que hay detrás por los resultados que salen en los medios, los titulares. Claro, porque tú sabes lo que los medios son, como decía Chomsky,
son para fijar posiciones de las estructuras de poder. Para eso que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son empresas. Así es. Y bueno, China interviene con Irán. Irán probablemente haga lo propio con los hutíes. Le va a decir, apaguen un poco los ataques, disminuyan los ataques y probablemente se va a mejorar. Ahora, esa situación, ese escenario del Mar Rojo, también se está utilizando para desenfocar a la opinión pública mundial de lo que sigue pasando en Gaza. Así es. Siguen atacando en Gaza y siguen produciéndose noticias, pero ahora la noticia es el Mar Rojo, porque ahí tiene todo el mundo, todos los países que tienen comercio, que pasa por ahí, que es, bueno, más del 10% del comercio mundial de todo pasa por el Mar Rojo. Pero tú has oído todo el mundo quejándose de lo del Mar Rojo. Sí. Pero tú no has oído a los chinos quejándose del Mar Rojo. No. Hasta ahora. Y China, no se han quejado realmente. China está interviniendo porque le están pidiendo ayuda. Sí. Pero los chinos no ven eso como un problema. Porque los chinos tienen una base ahí. Sí. La única base que tienen los chinos fuera del territorio chino en el mundo es en Djibouti. Djibouti, que está entre Eritrea, Etiopía y Somalia. Sí. Un pequeño territorio. Ellos manejan el puerto de Djibouti. No, y hay una base militar. Hay una base militar. Que ellos le dicen, los chinos no le dicen base militar, le dicen puesto de avanzada, es que le dicen. Sí. Es un puesto de avanzada para proteger a los barcos chinos. ¿Tú no has oído ningún incidente de ataque a barcos chinos? No. En esta crisis que hay en esa zona. No, o sea, no lo atacan. No lo atacan. Y los chinos, y esa es una de las rutas principales de los barcos chinos, sí, que van a Europa. Y ahí no ha habido ningún problema. Entonces, los chinos tienen una base ahí. O sea que lo lógico es que los Estados Unidos le pidan ayuda a los chinos. Porque si uno se fija en un mapa y ve la distribución de tropas que hay en esa región de Estados Unidos, tú te vas a dar cuenta que en África, en esa región de África, Estados Unidos tiene muy poca presencia. O sea, a nivel de base, tiene barcos que están permanentemente ahí, pero en Djibouti no tienen tropas. No tienen tropas en Etiopía tampoco, ni en Somalia. En Somalia hay una tropa, hay una presencia naval. Pero en ese pasillo, los Estados Unidos no tienen tropas. Tienen a los saudíes que lo cuidan, pero más al norte. La entrada al Mar Rojo, no hay bases militares cerca. Es una de las zonas más desatendidas por los Estados Unidos, a pesar de que es muy hostil. Es hostil y las posibilidades de logística para mantener eso se complican. Porque todos los países está rodeado por países hostiles. El único enclave de ayuda y de soporte por Estados Unidos es Arabia Saudita. Pero tú sabes quién cita ahí. Los rusos. Los rusos están en Sudán, sí, que están al norte. ¿Tú ves? Sí, entonces, sí, los rusos sí están ahí. Toda África. Los rusos con Wagner, con el grupo Wagner. Sí están ahí, ¿entiendes? O sea que no es tan fácil. Fíjate que al principio del mandato de Biden, cuando fue a visitar a Bin Salman, que por cierto le dejó la mano tendida, sí, y bueno, y hubo una cuestión, unos desplantes que le hizo Bin Salman. Habían varias islas que están que pertenecían a Arabia Saudita, que están en el Mar Rojo, específicamente la entrada del estrecho de Tirán. Cuando se ve un mapa hay un triángulo que es la península de Sinaí. A la izquierda está la entrada al canal de Suez, o sea, hacia el oeste. Y hacia el este está el estrecho de Tirán, se llama esa parte. Y en el estrecho de Tirán hay unas cuantas islas. Y esas islas las tenían los Estados Unidos bajo custodia, que pertenecen a Arabia Saudita, pero los americanos la tenían. Por una razón u otra, la tenían y se la devolvieron a los saudíes
como un gesto para Acuerdos. tratar de enfriar la relación entre Biden y Bin Salman. Sí, entonces te recuerda que esa plantada que le hizo el príncipe Bin Salman fue porque días antes Biden lo había llamado dictador. Claro, había dicho, no, le había dicho, y la campaña, dijo que era un asesino, dictador. dijo una serie de cosas. Y entonces eso es... Donde están esas islas, para ilustrar a la audiencia, fue por donde cruzó Moisés. Sí. El estrecho de Tirán, que cruzó hacia la península de Sinaí, según la anécdota bíblica. Sí. Pero bueno, tenemos que irnos a una pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo